Estaba pensando hoy en, en la voz de Dios. Mucha gente me preguntó en estos días, pastor, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Y cómo puedo saber si es que Dios me está hablando? Antes que nada, les quería sembrar esta palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 1. Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Esta es una expresión muy categórica. Dios hablaba, sigue hablando, ¿no? Pero según el escritor dice, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras. Dios tenía su forma de hablar. La voz de Dios tenía diferentes formas, o podemos decir, o timbre de voz. La voz de Dios es con distintos tonos o timbres. ¿Por qué? Porque Dios le habló, por ejemplo, a Moisés en la zarza. ¿Se acuerda aquel arbusto que ardía y no se consumía? Dios le habló a la nación de Israel por medio de los profetas. Dios le habló a Eliseo cuando Elías fue llevado en un torbellino. Dios habló por medio del maná. Dios habló cuando salió agua de la roca. Dios habló cuando el mar se dividió. Dios habló de muchas maneras, como dice el escritor de los Hebreos. Y a cada cosa y a cada detalle hay que prestarle atención. Dios a veces nos habla también, amados, por medio de las circunstancias. A veces las circunstancias que nos lastiman, que nos duelen, no vienen con la intención de lastimarnos, con la intención de herirnos. A veces las circunstancias o las necesidades de la tierra o las necesidades que tenemos en la tierra viene permitido por Dios. O sea, Dios nos está tal vez hablando en medio de esas circunstancias, no para, como le digo, no para herirnos, no para lastimarnos, sino viene para desafiar nuestra fe, viene para probar nuestra fe. No porque Dios nos desconozca, sino que hay cosas que nosotros mismos desconocemos de nosotros. El escritor de los Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, que Dios sigue hablando por medio del Hijo. Entonces, ¿dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Hijo? Y el Hijo está hoy en la iglesia. Es en la iglesia. Y ya sé que algunos me van a decir, pero yo soy la iglesia. Yo disiento con ese pensamiento de que usted es iglesia, de que yo soy iglesia. Y quiero que se entienda que usted no es iglesia, que yo no soy iglesia de manera individual. Somos iglesia cuando nos unimos de forma corporativa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Del cual ese cuerpo tiene muchos miembros. Pero el miembro solo no es iglesia, porque no es cuerpo. Cuerpo es el conjunto de miembros, por ejemplo, la mano, los ojos, la nariz, el oído, la boca, el corazón, todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Esa es por medio de su Hijo, o sea, por medio de
su hijo en la iglesia, o la iglesia en su hijo, o su hijo en la iglesia. O sea, nadie es iglesia de manera individual. Hay gente que me dice, no necesito congregar porque yo soy la iglesia. Errado. Les voy a decir, usted no es iglesia de manera unitaria. Iglesia es corporativa. La iglesia es un organismo vivo. Dios sigue hablando por medio de su Hijo. Su Hijo. Uno tiene que aprender, amados, y no se vaya, escucha hasta el final. Uno tiene que aprender, amados, a discernir la voz del Espíritu, porque la voz del Espíritu es muy distinta a la voz de un ser humano. Porque eso de que yo soy iglesia, esa es la voz humana. Esa voz humana que no quiere que nadie se comprometa con nada, que nadie se comprometa con el cuerpo de Cristo, que no haya un lugar donde uno vaya y comparta con sus hermanos, que transmitan fe. Nosotros tenemos que discernir la voz del Espíritu Santo, que es diferente a la voz o al lenguaje de los hombres. El lenguaje del Espíritu es diferente. La voz del hombre siempre va a tratar de hablar para que vos no sufras menos, o sea, para que vos sufras menos, va a tratar de aliviar algunas cosas. Algunas personas te van a hablar suave, tratándote de victimizarte, de hacerte llorar. Pero cuando Dios habla, Dios no viene con la intención de hacer llorar a nadie. Cuando Dios viene a hablarnos, Él viene a confrontarnos, Él viene a levantarnos, a exhortarnos, a desafiarnos. El ser humano, o la voz o el lenguaje del ser humano siempre va a apuntar a tu necesidad actual. De que Dios va a suplir, quédate tranquilo, quédate tranquila, Dios te va a sanar, Dios te va a suplir, Dios va a suplir tus necesidades de ahora, Dios va a hacer un milagro en tu cuerpo, Dios te va a dar lo necesario en tus finanzas, etcétera, 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 etcétera. Pero sin embargo, Dios tiene un propósito con cada persona. Pero el propósito de cada persona es que forme parte dentro de un todo. Cada uno de nosotros tenemos que aprender que nosotros somos parte de un todo. Les voy a decir y apuntar, no somos individuales. Por eso que Dios tiene un propósito y nosotros somos, ¿cómo puedo decir? Usted y yo somos, o tenemos un copropósito, porque nuestro propósito es ayudar a que el propósito de Dios se cumpla en la tierra. Sí, Dios tiene un propósito para ti, sí tiene. Dios tiene un propósito para mí, sí lo tiene. Pero ese propósito no es individual y no se trata de darme éxitos a mí. No se trata de darle éxito a usted, que a usted le vaya bien en la finanza, en la salud, en el matrimonio. Eso está todo bien, eso es un conjunto de un todo. Pero realmente el propósito que Dios tiene para con tu vida es que el propósito de Dios se cumpla en la tierra. Por eso que el propósito de Dios siempre te va a meter en muchos problemas. Y que en realidad no son problemas, son procesos. Y a veces esos procesos son unos tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Mira lo que dice Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Acompáñenme, por favor. No se vaya. Génesis capítulo 2. Vamos a buscar acá en la Biblia. Génesis capítulo 2. Y versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Jehová Dios formó al hombre. El hombre ya estaba. Jehová Dios formó al hombre. Formó al hombre. No dice, y Jehová Dios iba a formar al hombre.
Jehová Dios formó al hombre. ¿Y dónde estaba el hombre? Y ya estaba en la mente de Dios, ya estaba en el Espíritu de Dios. Usted y yo ya estábamos, solo que Dios tenía que manifestar eso que ya estaba, lo tenía que mostrar. Por eso que, señores, el mundo espiritual existe. Y en el mundo espiritual el hombre ya existía, pero al venir a la tierra, al venir a esta tierra, vivimos o trajimos un propósito de Dios en nosotros. En el cielo todo era perfecto. En el cielo no había situaciones difíciles, no había problemas, no había nada de lo que hay en la tierra. Solo que cuando comenzamos, como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo de nacer. Cuando se cumplió el tiempo de nacer, cuando Dios determinó el tiempo de tu nacimiento, a partir de ahí comenzó ¿cómo podemos decir? Un sufrir, pero no del verbo victimizar, sino un comenzar a ser procesados, y a medida que vos vas creciendo, el sufrimiento se aumenta, pero ese proceso te lleva a la madurez. Madurás como persona y también madurás en las cosas, porque ya tenés otras ideas, ya tenés experiencia. Adán y Eva estaban totalmente desnudos y no se avergonzaban, dice. ¿Por qué? Porque vivían en una atmósfera o en un nivel, en un ambiente de perfección, que es un ámbito del reino. Ellos no se avergonzaban, no porque eran ciegos o porque que no se daban cuenta que estaban desnudos. No, se daban cuenta, pero no había vergüenza porque el ámbito donde ellos se movían era un ámbito perfecto, un ámbito de Dios. Todo lo que viene a la tierra, escúcheme bien por favor, todo lo que viene a la tierra sí o sí va a pasar por un proceso. Eso es inevitable. Hay gente que te va a decir que Dios no es un Dios de proceso, que Dios no es licuadora, que Dios no es multiprocesadora para procesar las cosas. Un montón de cosas te van a decir eso, que se creen que tienen la última revelación y que son mejores que otros, ¿no? Pero fíjese usted en su propia vida y deduzca usted en su propia vida todas las cosas que usted tuvo que pasar y dónde estás. Porque todo proceso te va a llevar a un lugar. Si entendés el proceso, vas a madurar, y en la madurez vas a vencer tus procesos. Los procesos los procesos son el medio que Dios usa. Los procesos son el medio que Dios usa para que tú te aferres al propósito, para que tú camines en ese propósito. Porque si usted quiere ser o quiere llegar a cumplir con las demandas celestiales, debemos tomar acciones o dar pasos o cambiar cosas que nos están retrasando. ¿Cuántas cosas a usted lo está retrasando? ¿Y por qué te retrasan? Porque te enfocas en las crisis, te enfocas en las dificultades, pero en realidad no estás enfrentando esas cosas para determinar o para cambiar las cosas, sino que al no entender tu propósito, al no entender tu proceso, al no entender tu situación, entonces cada vez que viene a golpearte la crisis o el sufrimiento en tu vida, te entristece, te amarga, te aíslas, vivís aislado de todo el mundo, aislada de todo el mundo. ¿Por qué? Porque te lastima los procesos. Pero cuando vos entendés que todo proceso es aquel que te va a impulsar a que tú logres aquello que Dios habló de ti, entonces tú no tendrás ningún problema. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, hermana, si querés ser una mujer de Dios, un hombre de Dios, vas a tener que pasar sí o sí por el proceso. Y no trates de tomar atajos, no trates de acortar o esquivar ninguna circunstancia o ningún proceso en tu vida. No trates de tomar atajos porque eso va a ser peor. Ahora, yo quiero decirte hoy en este día
que viene un nuevo tiempo para tu vida, viene un nuevo tiempo, una nueva temporada, viene una nueva estación para que tú puedas vencer y puedas establecerte en aquello que Dios habló de tu vida. ¿Cómo habla Dios? Te traté de explicar. Dios tiene su voz, Dios tiene la voz de muchas maneras, y una de ellas es justamente el proceso. Fíjate en la vida de Moisés, cómo él fue procesado. Él estuvo 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, ya tenía 80 años, y a los 80 años él fue procesado para llegar a ser lo que Dios quería que él sea, un libertador. Dios quería que él sea un libertador, y entonces Dios trató con él de manera extraordinaria. Mis estimados, mis estimadas, que el Señor los bendiga. Espero que esta pequeña charla, este pequeño tiempo de casi 18 minutos que tenemos haya sido de bendición y sea de bendición para tu vida. No te olvides suscribirte a nuestro canal si estás viendo hasta el final. Suscribirte a nuestro canal, compartir con otros. Y bueno, tengo que cerrar y te tengo que decir esto: es imposible evitar los sufrimientos, es imposible. No existe ningún hombre, ya sea en Cristo, porque hay gente que te dice, no, pero cuando estás en Cristo, estamos en Cristo, es innegable, pero habitamos en esta tierra, y en esta tierra hay situaciones que nos golpean. Usted ya sabe, porque usted cuánto tiempo que viene siendo golpeado. No hace falta que te diga muchas cosas, solo que a lo mejor no estás entendiendo que Dios te está hablando para que te levantes, para que no tomes atajos, para que no maldigas tus tiempos, tus procesos, para que no decaigas, sino para que uses todo lo que te pasa para alcanzar tu propósito. Que recuerdes que no es individual, que tú no eres iglesia de manera individual, eres iglesia de manera corporativa. Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos yo estoy. Si tú estás solo, claro, solo vas a orar en tu casa, pero no eres iglesia. Iglesia eres cuando te reúnes a proclamar a Jesucristo, a vivir y a expresar tu fe. Un abrazo cordial, bendiciones, Dios te bendiga.